es el turno de Alberto Borea. Gracias, muy amables. Trataré de ser telegráfico, pero yo no soy tiktokero, pues yo soy de la época antigua, en consecuencia no funciono con respuesta de 30 segundos o de 1 minuto. Pero hagamos el esfuerzo. Sobre lo que dice Alejandro Cabero, que además, dicho sea de paso, es un gran parlamentario, una persona con personalidad, lo he escuchado en la televisión, en algunas intervenciones, y lo he escuchado en sus intervenciones en el Parlamento. Así que me alegro que esté acá presente también. El problema en el Perú es que todos seguimos hablando de la clase política, y en el Perú no hay clase política. No puede haber clase política porque no hay partidos políticos. O sea, ¿quiénes son la clase política cuando hablan de la clase política? A ver, quienes están hoy día en el Parlamento, hay una diferencia entre ser y estar. Ser político implica prepararse para la tarea y prepararse vocacionalmente para la tarea. Es decir, uno tiene vocación para ser político. Está en el interior, está en lo que decían los griegos, el daimon, ¿no es verdad? El demonio interior, eso que hace que uno sea político. Aunque no esté en ningún cargo, pero está en la política. Y hay quienes están en la política sin ser políticos, sino que quieren llegar por distintas razones, ¿no es verdad? Porque es la culminación de mi vida y entonces ya hice fortuna y ahora quiero ser político. O quiero hacer fortuna rápido y entonces me meto a político para actuar indebidamente. Bueno, todas esas cosas, dejémonos de hablar de la clase política hasta que no tengamos clase política. Preparemos a una clase política. Punto número 1. Segundo, sobre lo que plantea Iván, es interesante la propuesta, pero yo creo que la iniciativa siempre debe venir de diputados. Me parece que tiene que nacer del fondo mismo del país y que los mayores, además, cuando tú eres senador y participas en un partido, vas a llamar a un colega tuyo diputado y van a discutir en el partido y van a decir, oye, mira, presentemos esto, y lo va a presentar un diputado, pero siempre manteniendo la posibilidad que la norma venga de diputados. Tercero, hay que hacer una reforma del sistema político sin ninguna duda, ¿no es verdad? Pero ese es otro tema que lo vamos a tratar mejor. Lo que se hizo en la famosa comisión, que sección hecha de Milagros Campos, nadie tenía experiencia en partidos políticos, es bastante malo. No quiero decir pésimo, pero bastante malo. Hay que revisarlo. Y hay que revisarlo a la luz de la experiencia y de la praxis política, porque como decía Aristóteles, hace nada menos que 2500 años, no siempre la ley más perfecta es la mejor ley. Y aquí pretenden que hay que ver qué se dice en tal sitio, qué se dice en tal sitio, qué se dice en tal sitio, vamos a hacerlo igual. Nunca va a funcionar. ¿Ya? Después, yo creo que el tema de la vacancia, y yo lo he reflexionado mucho a la luz de las notas que me hizo Domingo en este debate permanente que tenemos los académicos, hay un libro que les voy a recomendar de Raúl Berger, que es un profesor que trata el tema del impeachment, y desde la época, o sea, desde el 1300 que nos recordaba Domingo cuando empieza a firmarse el parlamentarismo en Inglaterra. Los ingleses tratan el impeachment juntando lo judicial con lo político. En cambio, los americanos hicieron una distinción importante. Separaron lo político de lo delictual. Entonces ellos, por una falla política grave, por ejemplo, por una infracción a la Constitución, le pueden lanzar el impeachment o por una comisión de un delito, pero si lo encuentran culpable del delito, lo único que va a hacer por encontrarlo culpable del delito es sacarlo del cargo, pero la discusión penal vendrá después. Eso va a permitir que una persona que sale a la calle y abalea a 7 no esté, digamos, sostenida por, digamos, la ausencia de posibilidad de vacar a la presidencia, ¿no es verdad?
Entonces, ese es un tema que hay que desarrollar mejor, pero no es este el momento de hacerlo. Yo con Pancho coincido en que hay que tratar de ser, digamos, vamos a tratar de que el suelo sea lo más parejo posible. Pienso como él, además lo pienso desde 1992, desde antes que se reuniera el Congreso Constituyente Democrático, que no era esa la forma, ni el momento, ni la oportunidad para cambiar el texto de 1979. La Constitución del 79 fue preparada por una asamblea, como lo señala Pancho, destinada solamente a pensar en la Constitución. E hizo un magnífico producto, más allá de todo lo que se haya querido decir. Con lo que pasó en la década de los 80, hasta la Constitución de Estados Unidos hubiera tenido que cambiarla por el pésimo gobierno que tuvimos, especialmente en su segunda mitad. Nunca tuvimos un peor gobierno en una época democrática, ¿no es verdad? Ahora se le está disputando la pelea y están nariz a nariz, pero lo que pasó ahí fue tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese apresuramiento en hacer ese cambio fue lo que llevó a este tipo de cosas, ¿ya? Porque con la Constitución del 79 podías hacer desde un gobierno de bastante derecha hasta un gobierno de bastante izquierda. Y dentro de eso se elegía cada 5 años. Hoy día eso está bastante restringido. Si alguien luchó contra la Asamblea, contra el texto del 93, como ustedes sabrán, he sido yo. Nunca he aceptado que eso sea, que tenga la categoría de Constitución. Esto es lo que Gustav Radbruch decía, los juristas tenemos que tener el coraje de no llamar a derecho a lo que no es sino la emanación del poder. Y nosotros no tuvimos demasiada firmeza para no llamarla a la emanación del poder derecho. Y eso es lo que estamos hoy día viviendo. Entonces, bueno, vayamos en algún momento a ese tema, posiblemente, pero ahora hagamos lo que es posible, aunque no sea lo mejor, como ha dicho Pancho, pero es bueno, y vayamos adoptando y analizando, Patricia y los miembros de la Comisión de Constitución, institución por institución. Y ojalá que todo vaya caminando. Hay buenos parlamentarios en este Congreso, creo que hay bastantes mejores buenos parlamentarios que en el Congreso anterior, pero todavía falta esa visión de conjunto que necesitamos para que podamos hablar como hacíamos en la época del Senado, Javier Díaz-Canseco, ¿no es verdad?, con Gastón Acurio o con Moisés Wall o con Felipe Osterle, ¿no es verdad? O sea, que podían conversar. Cuando se hizo la reforma en la Comisión de Constitución del Senado de la República del año 90, nos pusimos de acuerdo Sánchez, Ulloa, yo, Lucho Bustamante, que era un gran senador, en fin, Díaz-Canseco y todos. ¿Por qué? Porque yo había planteado que nunca hubiera reelección en el Perú. Yo no creo en la reelección presidencial, no creo en la reelección presidencial. Nunca, creo a la mexicana, digamos. El que es presidente una vez no puede volver a ser presidente. Porque siempre existe en la gente la tentación de que tengo que dejar mi pique en Flandes para ver cómo puedo volver a ser presidente. Porque como decía Terencio y lo embellece Vallejo, nada de lo que es humano nos puede ser extraño. Y quien esté en el poder quiere seguir en el poder. En consecuencia, hay que poner el hombre que reflexiona, que se diferencia de los animales porque reflexiona, vuelve sobre sí y se da cuenta de cuáles son sus debilidades y cuáles son sus capacidades, entonces dice, no, yo mismo tengo que ponerme límites. Entonces me pongo el límite de la reelección presidencial, que es la única que eventualmente, a mi criterio, no debería venir o aquellos que manejan por último presupuesto. Pero en todo caso, esa discusión, ¿a qué llegó? Llegó a la conclusión de que en vez de ser 5 años lo que se establecía en la Constitución del 79 para que no haya reelección, se pasó a 10, con lo cual ya se hacía más difícil. Yo acepté que fueran 10, los que querían que fuera inmediata aceptaron que fuera 10,
los que querían que fuera 5 años aceptaron 10. O sea, llegamos a un acuerdo razonable. Entonces, eso es lo que tenemos que provocar también en este Congreso y ojalá que lo que parece inmanejable, como dice Pancho, termine manejándose y que efectivamente tengamos un Congreso mejor, porque además como parlamentario se los puedo decir, cuando uno viene como diputado es como el toro que recién entra al ruedo, ¿no es verdad? Ustedes han visto la corrida de toros y el toro entra que se quiere subir todos los pisos de la tribuna, ¿no es verdad? Pero poco a poco, cuando vienen las picas, cuando vienen las banderías, cuando vienen los muletazos, uno empieza a darse cuenta de que la cosa es diferente. Y entonces comienza a entender la vida política en realidad. Lo que sucede es que aquí empiezan a entender la vida política en la realidad y como ha dicho Domingo y como ha dicho Pancho, a los 5 años, chao, hasta luego, ya no importa. Ahora que vengan otros toros a sacarse el alma contra el burladero. Eso es un absurdo. Bueno, eso era lo que quería decirles, pero antes que de irme, agradecerte especialmente, Patricia, y a los miembros de la Comisión de la Constitución por este esfuerzo, transparencia, a Adriana y a Percy, con quien tantos años nos conocemos, y especialmente por el honor de haberme convocado junto con Domingo, con Pancho y con Milagros. Muchas gracias y hasta cualquier momento.